Los ámbitos de la economía y la empresa tienen una gran dependencia, hasta casi una tiranía de las cifras. En ambos casos, los números, lejos de ser únicamente abstracciones, son la plasmación de realidades tangibles. El fenómeno conocido como techo de cristal es uno de los casos donde las teorías se ratifican con una gran contundencia si se miran los números. En nuestro país, en el cuarto trimestre de 2005, las mujeres eran el 40% de la población ocupada. Sin embargo, dicha cifra no tiene una correlación en los más altos escalafones de las empresas, organizaciones o instituciones. No hay ni leyes ni características objetivas, ya sean formativas o aptitudinales, que lo impidan. Es lo que se denomina techo de cristal, una bonita metáfora que tiene su injusto referente en la barrera invisible que impide el acceso de las mujeres a los altos puestos directivos. Este es un hecho que llama bastante la atención, teniendo en cuenta la proporción de mujeres que existen en la actualidad en el mercado laboral, aproximadamente un 40%, según las estadísticas del último trimestre de 2005. También hay que tener en cuenta que no se puede explicar la existencia del techo de cristal considerando una menor formación de las mujeres. El informe que presentó recientemente la ministra de Educación presentaba cifras como que casi 6 graduados de cada 10 eran mujeres, ¿no? De tal forma que obtienen generalmente rendimientos superiores a los hombres y normalmente nos encontramos que los mejores expedientes académicos son femeninos. Por lo tanto, no existe una falta de formación o de competencia. Tampoco se han descartado también algunas causas como que exista falta de motivación por parte de las mujeres y otro tipo de cuestiones, ¿no? Lo que encontramos normalmente eso es que a medida que subimos en la jerarquía organizacional, el porcentaje de mujeres empieza a disminuir drásticamente. El acceso de la mujer a los altos puestos de dirección es una de las últimas barreras que se presentan en su desarrollo profesional y también personal, después de una larga historia de lucha por la igualación de derechos. Eso no quiere decir que otras metas hayan sido conquistadas como debieran. Los periódicos nos hablan del mayor paro femenino o de la desigualdad de salarios en trabajos equiparables, hasta un 40% menos. Sin embargo, esta limitación de cristal es de una evidencia aplastante y está estrechamente conectada a una cultura empresarial y sobre todo social. Los hombres en general que han estado ocupando posiciones importantes en las empresas no saben cómo actuar cuando en una posición como esa aparece una mujer. La solución más fácil es que las mujeres no estén en esas posiciones. Eso es un cambio que obviamente es necesario que se desarrolle, pero yo creo que hay un cambio social en general. Lo que es muy difícil es que una mujer ocupe determinadas posiciones, al mismo tiempo ejerza 24 horas al día de madre, de pareja, esté preocupada de si hay que poner la lavadora, de que hay que acompañar a los niños al colegio. Es necesario que haya todo un cambio social en el cual la sociedad ayude a la mujer a desarrollarse profesionalmente. Y todos tienen que hacer un sacrificio, tiene que hacer un sacrificio su entorno, tiene que hacer un sacrificio sus hijos, porque tienen que asumir que su madre les da otras cosas, no estar a las 6 de la tarde a la hora de la merienda, y sobre todo tienen que ayudar a la mujer en ese sentido a sentirse bien con lo que hace profesionalmente y no sentirse culpable, porque a veces el techo de cristal se lo autoimpone la mujer, pero no es nada más que un reflejo de las exigencias que la sociedad está generando sobre ella. Por un lado, el social. Bueno, mi familia, mis amigos, la época en la que yo vivía, pues se asociaba mujer directiva o de una gran responsabilidad profesional con soledad. O renunciabas a una vida de pareja, familiar, etcétera, o no podrías desempeñar ese puesto con toda la competencia que se supone debíamos de tener. Eso estaba por ahí. De alguna manera yo lo percibía así. Después hay otro ámbito que es el de las relaciones. Parece que en el mundo del trabajo hay relaciones de estrategia, de políticas, otra manera de relacionarse, de establecer esas líneas de poder donde nosotras nos sentimos torpes. Yo por lo menos me he sentido muy torpe. Y eso, bueno, lo percibes, no acabas de entrar, no sabes por qué, pero esa es la relación. Y por último, la personal. Yo puedo contar que en mi experiencia, y lo he comentado con mis compañeras, yo he renunciado
ascensos en la época en que mis hijos eran pequeños, porque sencillamente pensaba que tenía que elegir. La conciliación de la vida profesional y personal cuando trabajan los dos miembros de la pareja, o si es solo la mujer, pues evidentemente es complicadísima, es un arte, no salen las cuentas, o sea, atender dos carreras profesionales, más si se quiere entrar en carrera directiva, y atender todo lo que es la vida familiar es muy complicado. Y no solo por la cuestión de los hijos, que por supuesto, sino todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, los mayores, los enfermos, por supuesto toda la logística doméstica. Yo siempre digo que las mujeres somos las directoras generales del hogar y los hombres van avanzando y algunos ya son hasta adjuntos a dirección, por lo menos ya no son clientes, que es un punto. Las razones para explicar la existencia del techo de cristal son muy diversas e incluyen tanto percepciones y creencias como aspectos propios de la estructura organizacional. La psicología social tiene en este ámbito una larga tradición investigadora. Sus estudios nos dicen que los estereotipos de género constituyen una de las principales causas que impiden que la mujer sea promovida a posiciones de poder y de prestigio, y no solo en España, sino como fenómeno global. Las razones que se han intentado proponer para explicar las causas por las que existe el techo de cristal son variadas e incluyen, por una parte, tanto percepción y creencias, ¿no?, como otros aspectos que son más propios de la estructura organizacional. Sin embargo, revisando los numerosos estudios que existen sobre esta cuestión, lo que se encuentra siempre es que los estereotipos de género subyacen en la mayoría de los casos, ¿no?, a la existencia del fenómeno del techo de cristal. Los estereotipos de género son un conjunto de creencias compartidas socialmente acerca de las características que poseen hombres y mujeres y que suelen aplicarse de manera casi indiscriminada a los miembros de cada uno de estos dos grupos. Y en estos estereotipos, igual que en el resto, existen dos tipos de dimensiones. Una de las dimensiones es la descriptiva y otra es la prescriptiva. La dimensión descriptiva se refiere a aquellas características que poseen hombres y mujeres. Por ejemplo, el componente descriptivo, el estereotipo femenino, incluye características como las mujeres son dóciles, son emocionales, son sensibles, y el componente prescriptivo lo que nos está indicando es cómo hombres y mujeres deberían ser, ¿no?, lo que sería deseable. En este caso, por ejemplo, se supone que la sociedad espera de alguna manera que las mujeres sean emocionales, sean sumisas, sean amantes de los niños, etc. Lo que encontramos respecto de los trabajos es que la gente tiende a creer que las mujeres tienen una inclinación natural por todos aquellos trabajos que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Por ejemplo, casi el 60% de la gente cree que los maestros de educación elemental deben ser mujeres, el 85% dice que preferiría contratar a una mujer y no a un hombre para que cuidara a sus hijos, y casi el 60% de la gente también cree que las mujeres, la principal función que tienen es ser madres y esposas. No sucede lo mismo con los hombres. A los hombres se los asocia con aquellos trabajos que requieren frialdad emocional y ejecutividad. Por ejemplo, la gente prefiere operarse con cirujanos hombres, si tiene que viajar en avión quiere que el piloto sea un hombre, y para presidente del país el 60% también prefiere un hombre. En cuanto a rasgos de personalidad, también hay algunos que se consideran naturales para mujeres y para hombres. Por ejemplo, en las mujeres se cree que es característica la emocionalidad, mientras que en los hombres la racionalidad. En ese sentido encontramos que el 80% de la gente cree que las mujeres cuando toman decisiones son más emocionales que los varones, y esto es preocupante en el sentido de que no preocupa que exista una diferencia ni que se marque una diferencia, porque es verdad, las diferencias existen, pero en nuestra cultura, en todo lo referido a procesos de toma de decisiones, siempre se valora mucho más lo racional que lo emocional. Entonces, estos datos nos muestran no simplemente que se marca una diferencia, sino que esta diferencia se jerarquiza y se reserva para el hombre el lugar superior. Los estereotipos tienen una fuerza relacionada con un inconsciente colectivo. En definitiva, los estudios muestran cómo la mayoría de las personas tienen más o menos definidas unas cualidades para cada género y se espera, por tanto, que actúen siempre en un sentido determinado. El diccionario define a los estereotipos como imágenes o ideas compartidas con carácter inmutable, lo que les hace extremadamente resistentes. Las cualidades que en un género son virtud, en el otro se valoran como defecto, sin ningún argumento racional.
El poder se concibe como algo natural en los hombres y antinatural en las mujeres. Es decir, el hombre que persigue un puesto de poder es visto como alguien ambicioso en sentido positivo, como alguien que no es conformista, que quiere progresar en la vida. Mientras que cuando una mujer se acerca a una posición de poder, normalmente se la ve como una desviación de lo que sería característico del género femenino. Entonces, los mismos rasgos que en los hombres son vistos como positivos, en las mujeres son vistos como negativos. Más del 50% de la gente cree que cuando una mujer ocupa una posición de poder es más autoritaria y más ambiciosa que un hombre en la misma posición, pero este ser ambicioso se califica negativamente. En el interior de las empresas también funcionan otro tipo de estereotipos que limitan la promoción de la mujer a los puestos de máxima responsabilidad. Si cuando hablamos de los estereotipos externos a la empresa centramos la solución en factores educativos, ahora valoramos los cambios en los modelos empresariales. La cultura en las grandes organizaciones, sobre todo, y ahí va en cascada en todas las demás, se basa en estar presente, en horarios muy extendidos, estar hasta las 10 de la noche. Y esos esquemas de presencia y la manera en que se gestiona el poder, pues a las mujeres nos interesa menos o nos desenvolvemos de una manera distinta, de forma natural. El caso es que pues realmente no va en nuestro estilo y es una barrera para ir a puestos de dirección. Y luego otra barrera muy importante tiene que ver con todo lo familiar y doméstico. De alguna manera se da por sentado que una mujer joven que va a tener hijos o que los tiene pequeños y tal, pues va a tener muchas dificultades. La influencia de los estereotipos tienen además una repercusión diferenciada según las profesiones a las que nos refiramos. Según los estudios, hay algunas especialidades que son claramente territorio masculino, como todo lo que tiene que ver con la mecánica o la ingeniería. Otras, las que tienen relación con la organización, están más feminizadas. La profesora de la UNED, Mercedes López Sáez, ha estudiado, por encargo del Instituto de la Mujer, la trayectoria profesional y personal de mujeres ingenieras. Las mujeres ingenieras se sienten muy valoradas en cuanto a sus capacidades, tanto por los compañeros como por sus jefes, en eso no tenían ningún problema, pero el problema se planteaba a la hora de ascender. Era fácil llegar hasta determinado nivel y a partir de ahí las cosas ya se ponían muy difíciles. Entonces, normalmente para determinados puestos con mayor estatus se prefería siempre a un hombre que a una mujer. Incluso así, en plan anécdota, pero que salió en más de una entrevista, pues se puede comentar que a lo mejor una mujer estaba llevando un proyecto y a la hora de presentarlo al cliente, pues el jefe prefería que lo hiciera un compañero, incluso un compañero que estuviera menos cualificado o que estuviera menos enterado de ese tema, porque anticipaban que el cliente iba a tener estereotipos en relación con las capacidades de una mujer ingeniera y entonces preferían dar la imagen de algo más tradicional. Las mujeres en la universidad son más y tienen mejores calificaciones. Solo en el terreno de las ciencias experimentales y en carreras técnicas como las ingenierías son menos que los hombres. En este último campo, el de la ingeniería, son solo un 26%. Sin embargo, su evolución profesional y sus expectativas no tienen nada que ver con las pioneras que aparecen en este estudio, que veían la formación superior como una inquietud intelectual más que como una opción profesional. Hoy, la mujer vive su profesión como una parte decisiva de desarrollo personal, por lo que tampoco acepta que existan techos de cristal, barreras que se sitúen más allá de lo que ella decide. Sin embargo, en esa cúspide profesional también funcionan las expectativas que se les adjudican a cada género, hasta el punto de diferenciar qué tipo de liderazgo pueden ejercer hombres y mujeres. Yo lo que percibo es que las mujeres, en general, son más operativas, tienen los pies muy en el suelo, saben gestionar muy bien su tiempo y yo creo que es que no nos ha quedado más remedio que gestionarlo muy bien porque si no, no había manera de conciliar el trabajo con la familia y se implican mucho, casi que vitalmente, en los trabajos que asumen porque disfrutan, les gusta, les parece que es fundamental para su independencia.
y esa implicación es muy importante y yo creo que a veces destaca esa manera vital de vivir el trabajo en las empresas. Modelos de liderazgo de hombres y mujeres creo que son diferentes. Tal vez la mujer tiende a tener un modelo de liderazgo menos jerárquico, más preocupado por las personas, más dialogante, seguramente también dando una importancia grande al trabajo en equipo, y todo este tipo de cosas creo que son valores muy actuales en las empresas, con lo cual la sensibilidad que las mujeres aportamos a nuestra labor directiva está muy en consonancia con las exigencias que hoy en día las empresas tienen en relación con sus trabajadores, con su desarrollo empresarial, con su responsabilidad social, etc. Las ideas acerca de la influencia que ejercen los estereotipos de género en la existencia de prejuicio hacia las mujeres líderes ha sido desarrollado recientemente por los autores Igli y Carau, quienes identifican las consecuencias de los estereotipos de género. Desde los presupuestos teóricos también se nos apunta a que a la evolución de la sociedad le acompañan cambios significativos en todos los ámbitos, el familiar, el empresarial e incluso el de los estereotipos. Otro cambio también que sería bastante deseable y que se está produciendo realmente en la sociedad es la evolución en los roles de liderazgo hacia formas que sean menos jerárquicas, menos rígidas, menos asociadas con lo estereotípicamente masculino, ¿no? Serían aquellas formas que invitan a la participación de los subordinados, a la colaboración, a una toma de decisiones participativas que están más relacionados con un estilo de liderazgo femenino, ¿no? En este sentido también hay que decir que los consultores organizacionales en este sentido dicen que el liderazgo avanza hacia esa forma y realmente el liderazgo valorado en la actualidad es precisamente ese, ¿no? El más relacionado con el estereotipo femenino. En esta evolución es importante que el liderazgo pase también por los cambios políticos. El actual Gobierno de España, salido de las urnas el 14 de marzo de 2004, dio un paso importante en este sentido al introducir en el Ejecutivo una paridad en cuanto a las responsabilidades. Así, el actual Consejo de Ministros está compuesto a partes iguales por 8 ministros y por 8 ministras. En el mismo sentido, el Consejo de Ministros ha avanzado recientemente el anteproyecto de Ley de Igualdad, que pretende superar la igualdad formal para llegar a la real, fijando incluso la paridad electoral, situándola en un 40% al menos, que se podría extrapolar a otros ámbitos públicos y privados. Las políticas de paridad, sin embargo, tienen diferentes interpretaciones desde el punto de vista de las mujeres. Siempre se habla de políticas de acción positiva en estos sectores en que hay pocas mujeres, pues que se haga discriminación positiva hacia las mujeres en igualdad de currículum, que se dé el puesto a una mujer. La mayoría de las mujeres que he entrevistado pensaban que eso no era una buena política porque se podía volver en contra de ellas. No todas, en eso había diversidad de opiniones. Un sistema de cuotas no es bueno. A mí me parece que el sistema de cuotas tiende a que las personas que están en una determinada posición se las juzgue pensando que están ahí por cuota, valgan o no valgan, y que al final ese sistema de cuotas se vuelve en tu contra. Yo creo que es mejor que hombres o mujeres lleguen al sitio que deben de llegar por sus propios méritos. Yo sí tengo que decir que a nivel personal antes no me parecía muy justo. Yo pensaba que esto de la paridad, pues que la gente tenía que había que valorar a las personas por su capacidad, por su competencia, por su profesionalidad, etcétera. Pero en estos momentos estoy convencida de que si no hay paridad lo tenemos muy difícil, muy difícil. Así que alguien tiene que forzar un poquito la máquina para que tengamos ese apoyo que necesitamos para poder arrancar. Otra de las medidas que se han introducido en la Administración es el denominado Plan Concilia, que pretende facilitar el desarrollo de las carreras profesionales y la vida personal y familiar, con reducciones de jornada y ampliación de los permisos por paternidad y maternidad. Estas medidas están siendo secundadas en diferentes modelos a través de planes de incentivos en las empresas, en busca de mejorar la productividad mediante la realización plena de sus trabajadoras y directivas. Las grandes empresas, las grandes organizaciones, ahora la administración pública con el Plan Concilia, que es totalmente puntero y revolucionario, sobre todo en eso de que a partir de las 6 de la tarde no pueden quedarse en la oficina, es decir, eso es una medida drástica donde las haya.
Pues ese tipo de políticas de recursos humanos intenta facilitar la conciliación de la vida profesional y personal. Y realmente pues las medidas que suele haber, que puede tener que ver con facilitar o informar sobre servicios de proximidad, guarderías, cuidado de mayores, dar flexibilidad en la gestión del tiempo. O sea, al final el corazón de las estrategias de conciliación o de los planes de conciliación de las empresas es dar flexibilidad pues, para poder cogerte sabáticos, para poder reducir jornadas, para poder hacer lo que se llama compartición de tiempo. O sea, son distintos esquemas que te permiten organizarte mejor. Y bueno, es una primera línea de trabajo muy buena, aunque los datos demuestran que no porque estén disponibles las políticas de conciliación se utilizan. Y a más responsabilidad, menos se utilizan. Porque si las utilizas, si te sales de la cultura de la plena disponibilidad, de estar todo el tiempo para lo que haga falta, pues de alguna manera pierdes el tren del desarrollo de carrera. Pero un primer paso es ponerla en marcha y yo creo que cada vez más hombres y mujeres exigen eso como parte de su desarrollo profesional y personal. O sea, llega un momento que la gente no quiere a lo mejor ganar más dinero, sino quiere tener más libertad. Y las empresas, de hecho, están poniendo los últimos datos del Work and Family Institute, de la revisión que se ha hecho en el 2004, debe ser, muestra que las empresas ponen en marcha las políticas de conciliación, primera razón para retención de personas, no para facilitar vida profesional y personal, sino para retención de personas. Y la tercera razón, que es interesante, para mejora de la competitividad. O sea, las empresas perciben que si la gente está más armónica, más relajada, con menos presión, porque al final todos somos humanos, no somos máquinas. Además, la propia iniciativa de las mujeres, que en opinión de los expertos es el principal motor del cambio que vivimos, está desarrollando nuevas formas de favorecer ámbitos de encuentro y promoción de la mujer. Otro motor de cambio que señalaban era el mentorazgo de las propias mujeres que habían llegado a puestos de dirección, pues que de alguna manera socializaran o ayudaran a las mujeres que estaban comenzando con su carrera y a partir de su experiencia les pudieran ir asesorando en qué pasos tenían que ir dando y para que no se quedaran atrás en relación con sus compañeros. Y bueno, pues también señalaban como algo importante las redes de mujeres, ¿no? que proporcionaran ayuda porque uno de los problemas que se planteaban también a la hora de llegar a puestos de mayor estatus o de promocionar en las empresas es que a veces esas promociones surgen a través de redes informales de interacción, pues por ejemplo terminas de trabajar y a lo mejor un hombre se va con su jefe a tomar unas cervezas. Eso no lo suele hacer la mujer porque entonces parece que ahí puede haber una relación distinta más allá de la relación profesional. Estas iniciativas nos hablan de una sociedad que se mueve y que hace posible tener unas perspectivas favorables al cambio social, lo que ya se traduce en variaciones en los modelos empresariales y sociales. El cambio viene condicionado por el modelo social y por la incorporación de las nuevas tecnologías. Yo creo que el modelo del conocimiento y de tratar de trascender la frontera de lo que es estar físicamente trabajando en un lugar que en este país se asocia la presencia con la productividad, erróneamente yo creo, como están demostrando los suecos o empresas de países europeos, pues yo creo que eso va a modificar las reglas de juego y también el modelo. Lo que pasa es que es un modelo que estamos construyendo. Yo creo que ahí se crearán relaciones informales, horizontales, donde la mujer se pueda sentir más cómoda a la hora de afrontar sus proyectos de trabajo. Hoy en día se requiere, como decía antes, mucho más que un modelo muy jerárquico, un modelo de trabajo en equipo, un modelo de delegación, un modelo donde las personas son mucho más importantes de lo que eran antes, donde el teletrabajo, por ejemplo, es algo que tiene una importancia
muy relevante, y de alguna manera los directivos, todos los trabajadores, pero los directivos especialmente, se tienen que adaptar a esta nueva realidad de los trabajos. Y vuelvo a decir lo mismo que decía antes, además creo que en esto los hombres y las mujeres tenemos formas de reaccionar distintas, y las mujeres podemos aportar una visión diferente y un poco innovadora. Aún así, los datos son, sin embargo, demasiado contundentes. La proporción de mujeres en la dirección de organismos de la administración pública es del 18,5%, pero en el sector privado decae en mayor cuantía. De las 35 empresas que forman el IBEX 35, ninguna tiene una presidenta y solo el 2,5% de las personas que ostentan una vicepresidencia son mujeres. Como hemos visto, hay razones psicológicas y sociológicas que nos dan argumentos para descubrir por qué es así, pero al mismo tiempo nos demuestran que en el futuro nada puede justificar que siga existiendo ese concepto denominado techo de cristal. No.